libro de Salmos 144, verso 12, dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Vemos hoy en día que hay una necesidad urgente de llevar a la generación joven de vuelta a su Creador. En primer lugar, quiero referirme a la generación Abraham. Recuerde que la generación Abraham fue una generación que experimentó, vivió en carne propia el mover poderoso de parte de Dios para con ellos. Sin embargo, la generación Abraham representa que por su incredulidad se quedan en el desierto. La Biblia dice que la generación que salió de Egipto, ellos murieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida por su incredulidad. También encontramos la generación Josué, creyentes genuinos, los que conquistaron las promesas de Dios en el campo de batalla. Fueron aquellos que tomaron en fe y batallaron y llegaron a poseer la tierra prometida. Pero después de la generación Abraham, generación Josué, encontramos una generación sin Dios. Y esto es lo más triste, que después de haber muerto Josué, se levantó una generación que no conoció a Dios, que se olvidaron de Dios y anduvieron conforme a sus pensamientos. Dice el libro de Jueces, capítulo 2, verso 8 y 10. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. No hay dolor más grande para todo padre de familia, no hay dolor más profundo, es ver que nuestras generaciones jóvenes, nuestras generaciones venideras, pues desconozcan al Dios que nosotros conocimos. Es el dolor muy intenso en el corazón de saber que hoy en día hay una generación que se ha olvidado de su Creador, que anda conforme a sus pensamientos, anda conforme a su voluntad y que se olvidaron de quien los ha sostenido, los ha creado, de quien nos ha bendecido y quien nos cobertura constantemente en nuestra vida. Surge una gran pregunta: ¿por qué esta generación después de Josué fue una generación que no conoció a Dios? ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde estuvo la falla por lo que ellos cayeron en el pecado de apostasía? ¿Dónde estuvieron los padres, aquellos llamados de enseñar a sus hijos y de asegurar la presencia de Dios para sus generaciones futuras? ¿Qué estuvieron haciendo ellos? Déjame decirte que el mismo problema que se vivió después de Josué, que se levantó una generación que no conoció a Dios y que vivió sin Dios, también estamos viviendo en medio de estos tiempos. Esta realidad triste, sombría, que está afectando a la humanidad. ¿Por qué? Porque la generación de ahora se está olvidando de enseñar principios, valores, de mostrar un estilo de vida y sobre todo de dar testimonio vivo de la presencia de Dios en su vida. Así en el día a día, así en el diario caminar, un testimonio vivo en el seno del hogar. Así que quiero decirte tres cosas muy importantes. En primer lugar, de que nunca antes hemos sido sometidos a grandes presiones como lo estamos ahora. Nunca antes en el pasado hemos sido sometidos a presiones de formación, como por ejemplo el sistema educativo, como por ejemplo la tecnología, las modas o la música con una letra que denigra
la dignidad y la personalidad del ser humano. O como la internet, que con un mundo de información y no tener un control adecuado, saludable en la vida de nuestros hijos, puede ser una arma de destrucción para ellos. Así que vemos hoy o vivimos en una confusión de valores muy intensa. Por lo tanto, lo que ha pasado es lo que dice Romanos 12:1. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo. Y esto es lo que ha pasado. Nos hemos dejado seducir tanto a los avances tecnológicos. Nos hemos dejado seducir tanto a las bendiciones que nosotros tenemos, porque todos los logros que se han obtenido hasta ahora, la verdad que tendrían que ser herramientas de bendición, tendrían que ser herramientas formativas en el proceso de crianza de nuestros hijos, pero desgraciadamente se ha convertido en una arma negativa que está destruyendo a la generación joven. Así que vemos también otro de los grandes problemas que se vive diariamente, especialmente dentro del seno del hogar. Se encuentra en el libro de Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Mira lo que dice la Escritura. No había juez en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Los tiempos ahora son similares. Los principios de autoridad en la casa, en el centro educativo, en el trabajo, en las instituciones, no son valorados, no son respetados, y el principio de autoridad se ha deteriorado. Por lo tanto, cada quien hace lo que bien le parece. Y esto es uno de los grandes problemas. Cuando las personas hacen lo que bien les parece, entonces solamente seremos guiados y dirigidos por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos y nuestras emociones. La Escritura dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, si es que una persona solamente se deja guiar por lo que le parece y no se deja guiar por lo que nos manda la palabra de Dios, o los límites que sus padres sembraron como límites en valores, en principios, el respeto, la honradez, lo que es el trato, la buena comunicación, el uso saludable de nuestras palabras. Si esas cosas no son importantes ya en estos días, entonces cada quien estará viviendo según su parecer. Y esto es un gran problema que puede estar llevando a las generaciones jóvenes a vivir una vida sin Dios, sin conocimiento de Dios, sin la presencia de Dios. Y eso puede ser muy terrible. Así que es importante tener en cuenta de que una de las maneras, o la única manera de hacer volver el corazón de la generación joven a su Creador, me encanta mucho el Salmo 144, el verso 12. Es el texto que he leído al inicio, pero que para nosotros es de gran bendición. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Habla de los hijos como plantas crecidas. Cuando hay una planta crecida, significa que esa planta fue sembrada, fue cultivada, fue abonada, recibió agua, recibió luz, fue cuidada, fue podada. Todos esos ingredientes han hecho de aquella planta que sea una planta que ha echado raíz, y aunque vengan ríos, aunque vengan vientos, aunque le toque enfrentar tornados o tempestades, nada los hará derribarse. ¿Por qué? Porque han echado raíz. ¿Y qué es lo que lleva a echar raíz en la vida de las generaciones jóvenes? Es precisamente el volver
a enseñar la palabra de Dios en la casa. Es volver nuestra mirada a la Escritura, a los principios, a lo que es la enseñanza, la orientación que Dios tiene para nosotros y nuestras generaciones. El libro de Deuteronomio capítulo 6 nos dice que debemos enseñar a nuestros hijos en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, escribir la palabra en los dinteles de las puertas, en las paredes, en los postes, y hablar de Dios cuando caminamos, cuando despertamos, cuando nos acostamos, cuando tomamos los alimentos, cuando caminamos en rumbo al trabajo, a los quehaceres, en rumbo a los quehaceres cotidianos. De esa manera nosotros vamos enseñando la palabra de Dios y de esa manera echamos raíces en la vida de nuestros hijos. Y habla de que nuestras hijas deben ser como piedras labradas en las columnas de los palacios. Es decir, que en ellas tiene que haber un trato muy especial, un cuidado muy especial de tener un trato de cuidado, de ayudarlos a ellas, encaminarlos, de enderezarlas, porque si tienen pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, tenemos que ayudar a labrar su carácter, su forma de pensar, sus sentimientos y alinearlos conforme a la roca que es Jesucristo. Es la piedra angular, que Jesucristo sea su lineamiento, sea su medida para que ellas puedan crecer como personas gratas, agradables y sean consideradas como piedras preciosas, esculpidas allá que forman parte de un palacio. Así que es tarea nuestra. Necesitamos volver nuestro corazón, nuestra mirada a la familia para poder nosotros enseñar y guiarlos conforme a la palabra de Dios. Y tendremos una generación que conoce de Dios y sobre todo una generación que le honra a Dios con todo su corazón. Te invito a ser parte de este canal y espero que sea de gran bendición para tu vida. Suscríbete, activa la campanita y si está ayudándote, comenta, dale like y comparte.